El espíritu de sabiduría y de revelación por Watchman Nee. Índice. Capítulo 1. El espíritu de sabiduría y de revelación. Capítulo 2. Cristo, la roca de la iglesia. Capítulo 3. Cristo, el gran yo soy. Capítulo 4. La visión del Cristo glorioso. Capítulo 5. Los 4 ministros del Nuevo Testamento. Capítulo 6. El final de esta era y el reino. Capítulo 1. El espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en nuestro siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, del 15 al 23. Una oración pidiendo revelación. A medida que vamos conociendo a Dios, sus planes trazados desde la eternidad y su obra a través de las edades, nos vamos dando cuenta con una claridad cada vez mayor de lo multifacéticas, elevadas y especiales que son las revelaciones que Él nos hace en la carta de Pablo a los Efesios. No podemos dejar de observar que en esta carta Dios hace que Pablo recoja 2 de sus oraciones, la mencionada en el capítulo 1 y la que aparece en el 3. La primera de las 2 pide fundamentos, mientras que la segunda habla de edificación. En el primer capítulo, Pablo ora pidiendo que conozcamos nuestra relación con el Señor, mientras que en el 3, su oración es que conozcamos nuestra relación tanto con la Iglesia como con el Señor. Esta vez solo dirigiremos nuestro estudio hacia la oración que aparece en el primer capítulo de Efesios. Pablo comienza su oración con estas palabras: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué anhela que los creyentes de Éfeso tengan el espíritu de sabiduría y de revelación? Muy sencillo, porque quiere que tengan estos 3 conocimientos. 1. El conocimiento de Él. Versículo 17. Conocer al mismo Dios. 2. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 18. Esto señala hacia el plan eterno de Dios y su realización. El llamado misericordioso de Dios es un llamado para que seamos hijos suyos y para que esos hijos sean su herencia. Este llamado de Dios había sido preestablecido antes de la fundación del mundo, mientras que las riquezas de la gloria de su herencia en los santos serán realidad en eternidad venidera. En la eternidad pasada, Dios tiene una voluntad, y en la eternidad venidera tendrá una posesión. Al juntar estas 2 realidades, se nos revelan los propósitos eternos y el plan de Dios. Por lo tanto, lo que Pablo quiere que conozcamos es el plan eterno de Dios. Y 3. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Versículo 19. Esta afirmación nos muestra cuál es el poder que Dios va a usar hoy para llevar a cabo sus intenciones y para realizar su plan. Por ello, se refiere especialmente a nuestra relación con Él en el presente y también a nuestra relación con sus intenciones en la eternidad. Necesitamos tener en cuenta estas cosas y recibir revelación sobre ellas ante Dios. Consideremos cada una de estas 3 cosas más completamente. Conocer verdaderamente a Dios. Hemos visto que Pablo le pide a Dios que nos conceda el espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcamos varias cosas. La primera de ellas es el conocimiento de Él, es decir,
que podamos conocer a Dios. Qué maravilloso que podamos llegar a conocer al mismo Dios del universo. Cuando Pablo pasó por Atenas y vio un altar que tenía esa inscripción: al Dios no conocido. Hechos 17:23. En la mentalidad de los atenienses de aquel tiempo, Dios era considerado como alguien imposible de conocer, a quien no podrían conocer con la búsqueda de su mente. A pesar de sus muchas filosofías, seguían sin poder entenderlo. Los atenienses tenían sus suposiciones y teorías, pero no tenían forma de llegar a conocer al único Dios verdadero. Su situación no era del todo diferente a la que tienen hoy aquellos que afirman que existe Dios, aunque no lo conozcan en realidad. Cuando se hallaba a punto de partir de esta tierra, el Señor Jesús declaró llanamente: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Jesús nos muestra qué es la vida eterna. Dicho sencillamente, es el conocimiento de Dios. Los santos de Éfeso, tal como lo afirman claramente las Escrituras, ya habían conocido a Dios. Nadie podía discutirlo, lo habían conocido realmente, y ya se hallaban en posesión de la vida eterna. Sin embargo, debemos notar que Pablo, aún así, hizo por ellos una oración en la que le pedía a Dios que les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por todo esto, podemos llegar fácilmente a la conclusión de que, mientras los atenienses simplemente no conocían a Dios en absoluto, aún así los cristianos que tienen la vida eterna y que ya han conocido a Dios necesitan también conocerlo más. Cuando ya hemos creído en el Señor durante varios años, o incluso en el caso de haber acabado de creer en Él, no podemos decir que no lo conozcamos, porque sí lo conocemos. Sin embargo, hay muchas ocasiones en que seguimos necesitando del apoyo de nuestra mente o de nuestros sentimientos para seguir adelante. Tenemos un conocimiento escaso de Dios, pero además de ese pequeño conocimiento creemos que necesitamos la ayuda de muchas ideas, porque sin esas ideas sentimos como si nuestro pequeño conocimiento de Dios fuera de poca confianza e insuficiente. El resultado es que con frecuencia necesitamos de la ayuda de estas ideas para mantener nuestra vida cristiana. Sin esas ayudas mentales, nos resulta difícil convencernos a nosotros mismos sobre lo que es correcto en cuanto a la razón y doctrina, para seguir adelante. Además de esto, muchas veces buscamos sentimientos cálidos, gozosos o estremecedores como ayuda adicional en nuestro caminar con el Señor. Sin embargo, puede llegar el día en que Dios nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación, al presentársenos en una forma fresca, especial y más profunda, de tal manera que podamos afirmar que ahora lo conocemos de verdad. Cuando llegue ese momento, podremos afirmar llanamente: ahora comprendo y veo con claridad. Ya no necesito de la ayuda de las ideas o de los sentimientos. Ahora conozco a Dios de verdad. Es posible que haya quien no pueda comprender completamente lo que se acaba de decir. Por lo tanto, vamos a aclarar este punto con uno o dos ejemplos. En cierta ocasión, un cristiano daba testimonio con las siguientes palabras: hace 22 años que creo en el Señor. Durante los primeros 2 años puse todo mi esfuerzo en creer. Si me preguntaban si era salvo, lo era. Nadie podía decir que no lo fuera, porque yo sabía que lo era. También sabía que tenía vida eterna. Sin embargo, tenía un problema. Siempre que se me preguntaba si creía en Dios, respondía que creía en Él ciertamente, pero me daba cuenta de que decía la palabra creo en una forma muy enfática, como si me estuviera forzando a mí mismo a creer, como si tuviera que hacerme de mí mismo conscientemente. No fuera a ser que en aquel mismo momento dejara de ser creyente. De aquí que mi fe en el Señor Jesús exigiera un esfuerzo mío propio para creer. ¿Creía en Dios? Sí, creía. ¿Lo conocía? Sinceramente, no sabía si lo conocía. Necesitaba la ayuda de muchos razonamientos y doctrinas para proteger mi fe. Me sentía seguro y hasta podía hablar con los demás mientras mis razonamientos fueran lógicos y mis doctrinas sólidas. Necesitaba ayuda de la mente para mi vida cristiana, pero hoy puedo testificar que ya no soy así. Hoy puedo decir que conozco a mi Dios,
Ya no me hacen falta las ayudas mentales para que me apoyen. No necesito de evidencias externas para proteger mi fe interior. Lo que afirmaba este creyente es aquello en lo que consiste realmente el conocimiento de Dios. Este conocimiento nos viene por revelación, no porque la doctrina sea buena, sino porque la persona conoce interiormente por revelación. Es algo diferente al tipo de conocimiento que tenemos inmediatamente después del momento en que somos salvos, porque en aquellos momentos sentimos que nuestro conocimiento tiene que ser tratado con cuidado exquisito, por miedo a que se dañe de alguna forma o incluso se pierda. Para muchas personas, la fe en el Señor Jesús depende continuamente de su necesidad de caminar con cuidado. Siempre están temerosas de oír algo diferente que pudiera echar abajo su conocimiento de Dios. Pero un día Dios les da revelación. Comienzan a conocerlo interiormente porque lo han visto en verdad y se solucionan todos sus problemas. Permítame decirle que si conociera verdaderamente a Dios, ni la fe del mundo entero le serviría de ayuda para creer, ni la incredulidad de todo el mundo podría sacudir su fe. Es posible que haya otras personas que afirmen de forma muy convincente que la Biblia es totalmente falsa, y sus razones para no creer pudieran parecer mucho más abrumadoras que todas las razones para creer. Sin embargo, no importa cuántas razones le puedan presentar, porque su fe no será sacudida, al contrario, ahora podrá decir con toda firmeza: he llegado a conocer a Dios interiormente. Mi conocimiento es más profundo que el pensamiento y que los sentimientos. Hoy comprendo interiormente y por lo tanto nada que venga del exterior podrá influir en mí. Este asunto del que hemos hablado es ciertamente un gran problema para los creyentes. Muchos viven demasiado pendientes de los sentimientos. Si se sienten gozosos y felices hoy, dirán que Dios les ha bendecido verdaderamente. Sin embargo, si se sienten fríos y apagados hoy, casi se les oirá decir: ¿cómo podría saber dónde está Dios? Así es como muchos creyentes se apoyan en sus emociones, y tan pronto como éstas les faltan, tambalean. Esto demuestra que no conocen de verdad al Señor. Qué grande es la necesidad que tienen los hijos de Dios de que Él los lleve hasta el punto en el que sentirse fríos o calientes, apagados o entusiastas no signifique problema alguno, porque han conocido a Dios con un conocimiento que es más profundo que todos los sentimientos. A pesar de la variedad de las sensaciones externas, ya sean de gozo o de dolor, ellos saben internamente. Solamente este tipo de personas pueden soportar todo tipo de sacudidas. Este es el único tipo de personas que serán usadas por Dios. Un hermano, poco después de haber creído en el Señor, tuvo que enfrentarse con otra persona que le dijo que había errores en la Biblia. Estaba tan exasperado que casi lloraba. Él creía que la Biblia era la verdad. ¿Cómo podría haber en ella error alguno? Sin embargo, el otro hombre le señalaba distintos lugares en la Biblia, afirmando que estaban equivocados, de manera que el hermano se llegó a sentir verdaderamente asustado. Como se sentía estremecido, pensó: ¿qué podría hacer si esos errores son reales? Después de esto, le presentó el asunto a una hermana anciana, porque consideró que como esta hermana amaba tanto al Señor y a la Biblia, seguramente se sentiría agitada y se daba cuenta de que existían esos errores en la Biblia. Sin embargo, lo raro fue que después de oír todo lo que él le dijo, la hermana seguía totalmente calmada. Su respuesta a todo lo que él expuso fue: eso no es problema. Entonces el hermano se dijo a sí mismo estas palabras: aunque esto no le crea a ella problema alguno, sí que me crea un gran problema a mí. Por lo tanto, le pidió a la hermana que le explicara estos lugares dudosos de la Biblia. No obstante, todo lo que ella le dijo fue que el conocimiento de Dios no dependía de la solución de estos problemas. Ante esta afirmación, el hermano reaccionó interiormente pensando en su corazón: es posible que estos problemas no exijan ninguna solución para una persona anciana como usted, pero es imposible que un hombre joven con una mente activa como la mía los pase por alto. El resultado fue que este hermano se pasó un año entero escudriñando las escrituras con respecto a estos problemas. Cuando oyó evidencias de que los pasajes bíblicos en cuestión estaban correctos y no había error en ellos, la pesada carga que había en su corazón cayó, como una piedra cuando la levantan del hombro de una persona. Sin embargo,
Si este hermano hubiera conocido realmente a Dios, no hubiera necesitado estar preocupado durante todo ese año. Si conocemos realmente a Dios, no llevaremos en el corazón una carga tan pesada, ni nos sentiremos estremecidos aunque nos salgan al encuentro muchas preguntas más. La gente podrá intentar demostrar esto o aquello, pero nosotros los creyentes podemos probar algo muy importante, que Dios es ciertamente Dios, y que lo conocemos como alguien muy real, y al conocerlo a Él, todos los problemas quedan resueltos. Este conocimiento nos apoya en lo lógicas que sean las razones o lo claras que sean las doctrinas. Descansa solamente en la revelación. Qué necesaria es una revelación así. Debemos pedirle a Dios que nos dé el espíritu de revelación para que lo conozcamos realmente. Este conocimiento es la base firme del creyente y tiene una importancia máxima. El conocimiento del llamado de Dios y de su herencia. Dios no quiere solamente que lo conozcamos, sino que también que conozcamos cuáles son su llamado y su herencia en los santos. En otras palabras, quiere que sepamos lo que Él ha estado haciendo y continúa haciendo desde la eternidad y hasta la eternidad. En resumen, cuáles son su plan y sus propósitos eternos. Debemos tener en cuenta que la carta a los Efesios, al mostrarnos cuál es el plan eterno de Dios, trata este asunto de eternidad en eternidad. Al mencionar el llamado de Dios, su herencia en los santos y su poder para con nosotros los que creemos, Pablo trata de decirnos que para que conozcamos realmente el plan eterno de Dios y lo que Él está haciendo desde la eternidad y hasta la eternidad, necesitamos ver la relación entre el plan eterno de Dios por una parte y su poder para con nosotros por la otra. Solo con esta comprensión no nos aproximaremos al plan eterno de Dios con una forma abstracta, ni lo tendremos como algo insignificante. Veamos que este plan eterno de Dios tiene una estrecha relación con cada uno de nosotros. Cuando hablemos sobre Él, ¿lo debemos tratar como algo intangible o incomprensible? Por supuesto que no, porque tiene mucho que ver con nosotros en la práctica. Está relacionado directamente con su llamado, con su herencia en nosotros y con su poder para con nosotros. Y todas estas cosas son muy personales. Estudiemos primeramente el llamado y la herencia de Dios, antes de proceder a examinar el poder de Dios para con aquellos que hemos creído. En lo que respecta a nuestro llamado, lea de nuevo este aspecto de la oración de Pablo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Versículo 18. Nos preguntamos si muchos creyentes saben que hay una esperanza delante de ellos. Sin embargo, la esperanza de muchos que sí lo saben resulta ser el cielo solamente. Gracias a Dios existe la esperanza del cielo, pero no es este el propósito del llamado divino, ni es nuestra esperanza a la que Él nos ha llamado. Entonces, ¿qué es este llamado misericordioso? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Efesios 1, 4, 5. Este es el llamado de Dios, nos llama a ser como Él, declarado en forma positiva a ser santos, en forma negativa a ser sin mancha. Qué grandioso es su llamado tan lleno de gracia. Si usted nunca ha caído o ha sido débil, es posible que no aprecie este llamado de calidad única. Pero en caso de que conozca algo de la profundidad de su debilidad y de su inutilidad, con cuánto cariño lo aceptará. Entonces usted dirá, gracias, Dios mío, tú me llamas a ser santo, a ser sin mancha, a ser perfecto como tú. Demos gloria a Dios, porque un día su intención al escogernos será realizada. A pesar de lo débiles, inútiles y dignos de culpa que somos en la actualidad, un día seremos llevados por Dios al lugar en el cual nos podremos poner de pie ante Él, santos y sin mancha, como Él es. Esto es para lo que Dios nos ha escogido y nos ha llamado, puesto que Él así lo ha deseado. Así se hará con toda seguridad. Y así sabemos ante Él cuál es nuestra bendita esperanza, la de ser como el Dios mismo. A continuación debemos considerar el asunto de la herencia de Dios en los santos. Nuevamente leamos la parte penitente en la oración de Pablo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
Efesios 1:18. ¿Cuál es la herencia de Dios en los santos? Aquí el significado no es que Dios les vaya a dar una herencia a los santos, sino que los mismos santos son la herencia de Dios. Pablo declara que la herencia que Dios recibe en los santos es gloriosa, son las riquezas mismas de la gloria. Tanto en Efesios 1:5 como en 1:11 se utiliza la palabra predestinados. En el versículo 5 leemos: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto nos muestra que estamos predestinados a ser sus hijos. El versículo 11 declara lo que sigue: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto nos indica que estamos predestinados a convertirnos en herencia suya, de manera que lo que dice en el versículo 5 y el 11, aunque sean cosas diferentes, deben de ser unidas. Desde la eternidad y hasta la eternidad Dios tiene un plan, esto es, quiere hijos. Muchos creyentes no pueden llegar a comprender la grandeza de esta afiliación. Sin embargo, por las Escrituras sabemos que la intención de Dios es llegar a tener hijos y que su plan está relacionado con los hijos. Bastarán 2 pasajes para demostrarlo. 1. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas 4:6. Este versículo nos dice cómo Dios pone el espíritu de su Hijo en nosotros para que seamos hijos suyos. Además, 2. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2:10. Este fragmento de las Escrituras revela que cuando las intenciones de Dios queden realizadas, habrá muchos hijos en la gloria, porque el Hijo amado de Dios llevará muchos allá. La intención de Dios es la de conseguirse hijos, y estos hijos a su vez son su herencia. Por esta razón, Dios nos revela en el primer capítulo de Efesios que Él ha preestablecido que por una parte tendrá hijos, versículo 5, y por otra adquirirá una herencia en ellos, versículo 11. ¿Qué significa la herencia de Dios? Herencia de Dios significa que algo le pertenece a Él. Dios nos ha predestinado a los santos para que seamos su posesión heredada, así como hijos suyos. Todos los santos le pertenecemos. Pablo espera de nosotros que tengamos los ojos alumbrados para que veamos las riquezas de la herencia de Dios en los santos. ¿Qué es esta gloria? Muy sencillo. Ser como Dios, ser capaces de glorificarlo. Esto es lo que Él quiere. Por lo tanto, Dios nos ha escogido para que seamos suyos, hijos suyos y herencia suya. Quiera el Señor abrir nuestros ojos para que podamos percibir lo glorioso que es esto. Dios quiere que comprendamos que no solo debemos conocerlo a Él, sino también su obra, su plan y sus intenciones. Este conocimiento requiere visión. Sin visión, todo lo que vemos es fragmentario y temporal. Por ejemplo, con respecto al ministerio espiritual, con frecuencia fijamos la vista en la pequeña parcela de trabajo que tenemos en la mano. Nos sentimos triunfantes cuando nuestra pequeña obra parece ir bien. Sin embargo, nos sentimos descorazonados cuando esa obra no marcha con tanta suavidad. Con frecuencia, nuestras vistas se halla limitada a una perspectiva muy pequeña. No somos capaces de ver cosas mayores ante Dios. Qué limitada es nuestra comprensión. Es como un niño pequeño que tuviera en sus manos un billete nuevo de $10. Se siente inmenso. Mira el billete como si fuera toda su herencia. Es frecuente que nuestra visión sea tan pequeña y tan limitada como la de este niño. Ni lo vemos todo, ni vemos lo eterno. Sin embargo, es necesario que sepamos que la visión de Dios se extiende desde la eternidad hasta la eternidad. Quiere el Señor abrir nuestros ojos para que no seamos personas pequeñas con una visión tan bien pequeña de las cosas espirituales. ¡Qué pequeño es el hombre! Somos demasiados pequeños y las obras de nuestras manos también. Dios desea que salgamos de esta esfera de acción tan pequeña para que veamos y conozcamos experimentalmente cuál es la esperanza de su llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No obstante, esto no es solamente algo que satisface las necesidades de los hombres, más bien es algo relacionado con las necesidades de Dios. ¿Por qué predicamos el Evangelio?
no es solamente porque los hombres tienen una necesidad, sino porque Dios también tiene una necesidad. No deduzca de esto que el Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino son dos evangelios. De ninguna manera. No son dos. Solo existe un evangelio, mirado desde dos ángulos diferentes. Captado desde la perspectiva de los hombres, es el Evangelio de la gracia. Mirado desde la perspectiva de Dios, es el Evangelio del reino, puesto que Dios desea que muchos lleguen a Él y realicen su propósito. Nuestra obra debe de estar dirigida por su visión, tanto como por la visión de los hombres. Dios quiere hombres, quiere muchos que lo glorifiquen, de manera que al predicar el Evangelio también tenemos por meta conseguir personas para satisfacer la necesidad divina. Por lo tanto, los hijos de Dios necesitan visión, necesitan esta visión eterna. Esta visión cambiará nuestras obras, nuestro punto de vista y hasta nuestra vida de creyentes. Una vez que la hayamos tenido, no podremos permanecer dentro de los estrechos límites de nuestras pequeñas obras del pasado, ni podremos aferrarnos a nuestras antiguas formas y puntos de vista. No podremos seguir ocupándonos de las pequeñas ganancias de aquí o las pequeñas pérdidas de allá, como en días anteriores. Algunos hermanos es posible que hayan oído sobre el propósito y el plan eterno de Dios, pero cuando están comprometidos en la predicación del Evangelio o en algún otro ministerio, podrían decir algo así: no sé cómo unir mi labor con el plan de Dios. Como estoy muy comprometido en una obra, pierdo de vista con rapidez las intenciones eternas de Dios de las cuales he oído hablar. Poco a poco se me van desvaneciendo y ocultando hasta que se pierden de vista. Cuando oí por primera vez hablar de ellas, me pareció un asunto bastante claro, pero después lo olvidé con facilidad. Nótese aquí, lo que oímos se nos puede olvidar con facilidad, pero lo que vemos no es tan fácil de olvidar. Es fácil olvidar una doctrina, pero es difícil olvidar una visión. Por lo tanto, la pregunta de rigor es esta: ¿ya ha visto? ¿Se abrieron los ojos de su corazón por la acción de Dios? Si usted ha visto verdaderamente su llamado y su herencia, su propósito y su plan, entonces cualquier obra que emprenda, grande o pequeña, se unirá de forma completamente natural al plan de Dios. Cuando una obra no se une a su plan, no podrá ser considerada como obra de Dios. Necesitamos que el Señor nos abra los ojos para poder tener visión. Esta se convertirá en una gran liberación porque nos hará libres de nosotros mismos y de nuestros estrechos horizontes. A partir de ese momento tendremos la profunda sensación de que mientras esta obra eterna no esté completa, no podremos tener descanso. Mientras el plan eterno de Dios no esté terminado, no tendremos día alguno de satisfacción. La carga que hay en nuestros corazones y la obra en la que se hallan comprometidas nuestras manos no son otras que lo que Dios desea tener, aunque lo que nos ocupe solo sea el trabajo de mover una pequeña piedra. Esta, sin embargo, quedará dentro de la inmensa obra que va desde la eternidad hasta la eternidad. Pidámosle a Dios que nos mantenga bondadosamente en esta visión. Cuán fácil nos es salirnos de esta visión. Con cuánta rapidez nuestra obra puede convertirse en algo más pequeño que el alcance de esta visión. Es posible que Dios no nos llame a hacer grandes cosas, pero quiere que la obra que hagamos esté incluida en su grandiosa visión. Esta obra debe unirse a sus grandes propósitos para formar parte de su gran obra. Por pequeño que sea el servicio que el Señor le ponga a realizar, si es lo que Él lo llama a hacer, es grande en realidad, porque forma parte de la obra de Dios, que va desde la eternidad hasta la eternidad. El conocimiento del poder de Dios. La carta a los Efesios nos revela el misterio desde la eternidad hasta la eternidad. Por una parte, lo que vemos es la eternidad del pasado, y en esa eternidad Dios tiene una predestinación, un plan y una voluntad. Por la otra, lo que vemos es la eternidad del porvenir y la forma en que Dios llevará a cabo su propósito en ella y conseguirá lo que se ha propuesto. Sin embargo, entre esas dos eternidades hay un periodo al que llamamos tiempo, en el cual Dios nos revela cómo llevar a cabo la voluntad predestinada que tenía en la eternidad pasada, hasta que la haga realidad en la eternidad que ha de venir.
Pablo en su oración toca tanto lo objetivo como lo subjetivo. En la parte objetiva, el apóstol ora pidiendo que sus lectores conozcan al mismo Dios y la esperanza de su llamado, y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En el aspecto subjetivo, desea que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Efesios 1:19. Después de que hayamos conocido el mismo Dios, junto con su obra de eternidad a eternidad, entonces el aspecto subjetivo, es decir, su poder, comienza a ser exhibido en nosotros. Primero, la visión objetiva, después la obra subjetiva. Muchos creyentes sin darse cuenta cambian el orden, dan una media vuelta, echan a un lado el conocimiento de Dios y de sus intenciones eternas y consideran como de primera importancia la obra interior. Que yo pueda ser santo, que yo tenga más victoria o que yo pueda ser más espiritual. Lo que estos creyentes están poniendo de relieve es todo lo que se halla en la parte del yo y no lo que se halla en el lado de Dios. Pero el orden que el Señor espera es este, que por haberlo conocido primero a Él y a su voluntad eterna, como consecuencia, Él pueda obrar en nosotros para alcanzar ese fin. La obra en nuestro interior se realiza para llevar a cabo los propósitos eternos de Dios. Nuestra victoria personal y nuestra obra personal tienen lugar para cumplir con esos propósitos eternos. Entre los hijos de Dios hay muchos que han invertido el orden, lo que ponen de relieve en su problema personal, cómo pueden obtener victoria, cómo llegar a la sanidad personal o a las respuestas a sus oraciones personales. Por supuesto, hay quienes no buscan a Dios en absoluto, pero entre esos santos que sí buscan lo espiritual y desean caminar con el Señor, muchos parecen no tener más que una meta: cómo resolver sus problemas personales ante el Señor. Todo lo que esperan tiene que ver con sus problemas. Lo que desean tener y esperan con ansias ver de Dios no es más que una serie de liberaciones para poder vivir una vida pacífica y feliz. Demasiadas personas de estas solo están centradas en ellas mismas. Todo en sus vidas da vuelta alrededor de ellos hasta un grado tal que todo lo que les preocupa es su propia persona. Ahora bien, es cierto que necesitamos la obra de Dios en nuestras vidas, y si necesitamos mucho de la victoria personal y de la santidad, no hay duda de que necesitamos poder y fortaleza, y también emancipación y liberación personal. Sin embargo, el corazón del problema no está aquí. Dios espera de nosotros que primeramente tengamos la visión, que sepamos cuál es la meta de su trabajo, y después Él obrará en nosotros para alcanzar esos propósitos. La intención de Dios no consiste simplemente en darnos una victoria o una santidad personal, porque su objetivo no puede ser tan limitado. Él quiere que veamos que desde la eternidad hasta la eternidad Él tiene una obra pendiente, y toda persona redimida tiene una parte en ese plan suyo. Dios obra en nosotros con la fortaleza de su poder para que podamos cumplir con su plan eterno. Por lo tanto, tenemos que comprender este principio tan importante, que el trabajo subjetivo debe de basarse en la visión objetiva y que el poder subjetivo procede de esa visión objetiva. Primero la visión y después el poder. Primero lo objetivo y después lo subjetivo. Si una persona no tiene visión, no puede esperar que Dios obre en ella. Supongamos, por ejemplo, que un padre envía a su hijo a comprarle algo. Debe de darle algo de dinero. La motivación del padre no es que su hijo pueda tener unos cuantos dólares en el bolsillo, sino que le compre esas cosas. De una forma similar, Dios nos da poder, no solo para darnos el gozo espiritual personal, sino para alcanzar su meta. Este es un asunto que hemos de resolver completamente ante Él. Es posible que haya quienes consideren que este problema es demasiado grande. Admitido, es grande. Es algo que está directamente relacionado con nuestro futuro espiritual. ¿Cuántos son los que no llegan a recibir la obra de Dios en ellos en forma subjetiva porque no han obtenido la visión? Porque toda la obra subjetiva de Dios se basa en la visión que Él mismo nos proporciona. Primero viene esa visión y después la obra subjetiva. Inicialmente se ve de forma objetiva.
A continuación, se experimenta la obra. Primero viene el conocimiento del llamado de Dios y de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y después el conocimiento de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Por consiguiente, en realidad debemos pedirle a Dios misericordia para que podamos comprender que no basta con ser sirvientes en su casa y cumplir con un pequeño servicio, sino que debemos ser amigos suyos para comprender su pensamiento. Debemos ver, debemos conocer, debemos tener visión, tanta que nuestro corazón deberá quedar cautivado por ella, porque sólo entonces nos daremos cuenta de que la obra de Dios es también nuestra. Sin embargo, una vez recibida la visión, también debemos saber cuál es la obra de Cristo en nosotros. A menos que conozcamos el poder de Dios en nosotros, seremos inútiles ante Él. La visión nos hace ver el plan de Dios, mientras que el poder nos hace capaces de llevar a cabo ese plan. La visión nos da entendimiento con respecto al plan de Dios, pero el poder nos ayuda a realizarlo. De aquí que el apóstol nos muestre que debemos saber la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, además de conocer la esperanza de su llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No solo necesitamos conocer a Dios y su plan y su propósito, sino también la fortaleza de su poder. No podemos decir que conocemos verdaderamente a Dios si su poder no ha obrado en nosotros. Tampoco podemos decir que conocemos realmente su plan y su propósito si no hemos podido experimentar su poder en nosotros. Conocer solamente a Dios y su plan y propósito sin conocer al mismo tiempo la supereminente grande que es su poder, nos dará únicamente algo objetivo, sin que tenga ninguna experiencia subjetiva. Por lo tanto, deberíamos conocer el poder de resurrección de Dios, además de su plan y su propósito. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Versículo 19. Este poder es verdaderamente grande, es tan grande que a menos que Dios nos abra los ojos, no seremos capaces de ver lo inmenso que es. Es tan gigantesco que los santos de Efeso no se daban cuenta de las dimensiones de su grandeza. La inmensidad del poder de Dios se hallaba más allá de su comprensión. Necesitaban que Pablo orara por ellos para que Dios les concediera el espíritu de sabiduría y de revelación y les iluminara los ojos del corazón, para que pudieran darse cuenta de su grandeza. No tenemos forma de determinar lo grande que este poder es. Solo podemos decir que es grande, mucho más de lo que pudiéramos imaginar jamás. No pensamos que hay muy poco valor en los vasos de barro, metáfora que usa Pablo para referirse a nuestros cuerpos mortales. Aprendemos de la segunda carta de Pablo a los creyentes de Corinto que hay un inmenso tesoro en nuestros vasos de barro. Ver 2 de Corintios 4:7. Sin embargo, ¿creemos realmente que es así? El tesoro se halla en el vaso de barro y este tesoro es precioso por encima de toda comprensión nuestra. Necesitamos que el Señor nos abra los ojos para ver lo precioso que es. Por una parte, vemos este vaso de barro, la casa terrenal de nuestro tabernáculo que pronto habrá de disolverse. Y por otra parte, vemos la supereminente grandeza del poder del Señor para con nosotros. Los hijos de Dios necesitan saber lo que obtuvieron en el momento en que nacieron de nuevo. Es posible que haya bastado con solo un minuto para recibir al Señor y nacer de nuevo, pero van a hacer falta 30 o 40 años a partir de ese momento para descubrir lo que cada uno de nosotros recibió en aquel momento precioso. La experiencia de aquel minuto se convierte rápidamente en historia, pero harán falta 30 o 40 años para examinarla y para experimentarla una y otra vez, para que se abran nuestros ojos y veamos lo maravilloso que es el don que Dios nos hizo en aquel minuto, y para que conozcamos lo inmensamente grande que es el poder que Él habrá de manifestar en nuestra vida desde ese momento. La regeneración parece ser algo muy corriente, y sin embargo, para la gente que tiene los ojos abiertos, el poder que Dios ha demostrado en su vida es más allá de toda medida. Es posible que la regeneración tenga lugar dentro del marco de un corto tiempo, pero aquellos que tienen los ojos alertas declararán que esta vida es de eternidad y que la vivirán para siempre. En síntesis,
que este poder es supereminentemente grande. No hay ningún hijo de Dios sobre la tierra que pueda conocer por completo hasta dónde llega lo que Dios le dio en el momento de su regeneración. Sin embargo, bienaventurados aquellos que saben algo más de lo ordinario. Nuestro progreso espiritual no se juzga por la cantidad de poder que obtenemos del Señor, sino porque vemos más. ¿Qué tipo de poder es este que Él nos ha dado? Esto es, la supereminente grandeza de su poder. Aunque sea en el momento de la regeneración, cuando Dios pone ese tesoro dentro de nuestro vaso de barro, nos llevará toda una vida a descubrir lo grandioso y lo precioso que es ese tesoro. La persona no hace progreso alguno si lo que vio del tesoro en el día del nuevo nacimiento y lo que ve ahora, después de 10 o 20 años, es exactamente lo mismo. Aunque hayan pasado realmente 10 o 20 años, este creyente sigue siendo como un niño recién nacido. Sin embargo, Dios quiere que miremos, por medio de la revelación del Espíritu Santo, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Nuestra fortaleza o debilidad dependen en realidad de que veamos más o menos. El que vea se hará fuerte, mientras que el que no vea se hará débil. Por lo tanto, nuestra clave de hoy es ver. Dios no obra en nosotros como consecuencia de que le hayamos pedido que nos dé algo, de ninguna manera. Lo que Él nos podía dar ya nos ha sido dado y se halla en realidad en nosotros ya. Lo que debemos pedir hoy es que Dios nos conceda el espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos ver, porque al ver entraremos en la experiencia. Cuando muchos del pasado tenían que atravesar una crisis espiritual, en lugar de que Dios les concediera una cantidad adicional de fortaleza, saltaban de gozo exclamando: «Gracias a Dios, la tengo». En aquellos tiempos no rogaban insistentemente pidiendo lo que no tenían. Más bien, estos santos llegaban a ver que ya podían lograr lo que buscaban. Por eso podían alzar su voz en alabanza y acción de gracias. Nadie que no haya visto puede comenzar a imaginarse tan siquiera lo inmenso que es este poder del que habla Pablo. Entonces, ¿cuán supereminentemente grande es este poder? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Versículo 19b, 20a. Vamos a fijarnos especialmente en la palabra según. Debemos comprender que el poder que Dios les muestra a los que creen es según la operación del poder de su fortaleza en Cristo. En otras palabras, en la misma extensión en que la supereminentemente grandeza del poder de Dios obró en Cristo. En esa misma capacidad obrará esa supereminente grandeza en la Iglesia. Fuera cual fuera el grado de poder con que Dios obró en Cristo, obrará el mismo nivel en nosotros los que creemos. Ambas operaciones serán en realidad la misma. ¿Lo ha visto? Si no, debe orar. No pretenda que por haber leído la carta a los Efesios varias veces y porque es capaz ahora de recitar de memoria los versículos 19 y 20 del capítulo 1, ya lo tiene todo. La memoria no cuenta aquí, sino tan solo la revelación. Pablo oró aquel día por los santos de Éfeso, para que fueran capaces de ver la supereminente grandeza del poder que Dios ya les había dado. Ahora bien, si nosotros hoy no vemos que el poder que está en nosotros y el que estaba en Cristo son uno solo y mismo poder, nosotros también necesitamos orar pidiendo ver. Si el poder manifestado en nosotros es menor que el poder que se manifestaba en Cristo, deberíamos reconocer que aún hay muchas cosas que no hemos visto. Confesémoslo humildemente y oremos para que Dios nos haga ver. Ahora bien, veamos o no, sigue siendo cierto que el poder que Dios obra en aquellos que creen es según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¡Aleluya! Esta es la realidad espiritual. Pidámosle a Dios que nos abra los ojos para que podamos recibir y comprender verdaderamente. No le pidamos que derrame sobre nosotros más poder desde el exterior, no. Solo le pediremos que nos haga descubrir y ver mejor lo que ya está dentro de nosotros. Cuando Dios nos abra los ojos para que veamos, lo alabaremos cada vez más por lo que Él nos ha dado. Ahora veamos lo que este poder ha hecho por nosotros. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos.
versículo 19b, 20a. Este poder hizo que Cristo fuera levantado de entre los muertos. Cada vez que meditamos en la resurrección palpamos lo preciosa que es. La resurrección es aquello que la muerte no tiene poder para retener. Ver Hechos 2, 24. La muerte no puede contenerla. Ningún hombre ha entrado en la muerte para regresar a la vida de nuevo. Los seres humanos han ido muriendo a través de todas las épocas y las generaciones de la humanidad. Todos los que han entrado en la muerte han sido retenidos por ella y no han regresado. Pero hay un hombre que salió de la muerte. Este hombre es el Señor Jesucristo. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Él es la vida. Por lo tanto, todos los que crean en Él nunca habrán de morir. Él es la resurrección y por lo tanto, todos los que crean en Él, aunque mueran, vivirán. En retrospectiva, todos aquellos que han entrado en la muerte han sido retenidos por ella. Ninguno ha regresado jamás. Pero hay un poder que puede entrar en la muerte y salir de ella. Este es el poder de Dios. Cuando contemplamos la muerte de una persona que quisiéramos ver viva, comenzamos a comprender lo grande que es el poder de la muerte. Es muy fácil que las personas entren en la muerte, pero es imposible que salgan de ella. La persona podrá rechazar la vida, pero no puede rechazar la muerte. Satanás obra por una parte por medio de las tinieblas y por otra parte a través de la muerte. Sin embargo, hay un poder que viene de Dios. Este poder es capaz de pasar por la muerte y no ser retenido por ella. El poder del diablo no puede vencerlo, ni tampoco el poder del Hades puede engullirlo. Se llama resurrección. Lo que puede pasar por la muerte sin ser afectado por ella se llama resurrección, y el poder que se halla ahora en nosotros es este mismo poder. Este poder que levantó a Cristo de los muertos también hará que nosotros pasemos por la muerte y no seamos retenidos por ella. Porque así como este poder levantó una vez al Señor Jesús de entre los muertos, así también nos levantará a nosotros. Ahora bien, este poder de Dios no hizo solamente que Cristo se levantara de entre los muertos, sino que también lo sentó a su diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo, y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Versículo 20b, 22. Aquí aprendemos que Dios ha puesto a Cristo por cabeza sobre todas las cosas y que esto es por la Iglesia. Cristo fue hecho cabeza sobre todas las cosas para que la Iglesia saliera beneficiada. Por consiguiente, la Iglesia podrá recibir del Señor este poder. Como el poder que está en nosotros es este poder y tenemos este tesoro dentro, ¿qué más puede Dios darnos si seguimos fracasando en nuestro cristianismo? Deberíamos de decirle: no nos des más, porque tú ya lo has hecho todo. Veamos que hay poder hoy dentro de nosotros. Y por lo tanto no hay problema que los cristianos no podamos resolver, ni tentación que no podamos vencer, porque el poder que está dentro de nosotros los creyentes es la resurrección misma, ese poder que sobrepasa todo lo demás y que pone todas las cosas en sujeción bajo los pies de Cristo. Es el que obra según la operación del poder de la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo. Cuando escribió la carta a los Efesios, Pablo fue extremadamente cuidadoso. Sospechaba que podríamos entender mal esta obra subjetiva, como si fuera un asunto totalmente personal. Por eso añadió inmediatamente este fragmento a sus palabras: la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Versículo 23. Esta obra personal no se lleva a cabo solo por razones personales, sino mucho más por el bien del cuerpo que por otro motivo. Además, esto indica que Dios quiere que sepamos en qué forma su plan eterno está relacionado con la Iglesia, y no solamente con las personas individuales. Lo que se haya asociado con los propósitos eternos de Dios es la Iglesia. La Iglesia en la eternidad pasada, en la eternidad por venir y en la obra de Dios hoy. Es la Iglesia en forma prominente y no el creyente individual. Comprenda, por favor, que cuando se manifiesta poder en usted hoy, es para la Iglesia y no para su propia persona en primer lugar. Dios quiere que sea la Iglesia y no solo determinada persona la que tenga ese poder. Dese cuenta de que usted no puede obtener el poder solo.
Por esta razón debemos buscar en Dios la gracia de poder ver lo que es el cuerpo de Cristo. Nuestra vida necesita la protección del cuerpo entero. Los miembros aislados son inútiles. La preservación de la vida consiste tanto en que no sea destruida la mía como en que no lo sean la de los demás. Hablando en forma negativa, si se rompe un vaso sanguíneo y sangra de forma incesante, todo el cuerpo terminará por morir. En cambio, en lo positivo, si el oído oye, todo el cuerpo oye. Si el ojo ve, todo el cuerpo ve. Lo que un miembro recibe, todos los otros miembros lo comparten. Así tenemos que aprender a vivir en el cuerpo. Aprendamos a no pensar de nosotros mismos más alto de lo que debemos. Aprendamos a atesorar la iglesia y a caminar con todos los hijos de Dios. Al hacerlo, veremos que el cuerpo es el vaso para la preservación de la vida. Pablo dijo: la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este poder supereminentemente grande es el que han experimentado quienes conocen a la iglesia. Ninguno de los que no vean a la iglesia ni se nieguen a sí mismos tendrá capacidad para experimentar este gran poder. Por este motivo, cuando hablamos sobre la obra subjetiva de Dios en nosotros, debemos tomar la iglesia como unidad y no el individuo. Quiera el Señor abrirnos los ojos para que podamos ver lo que Él está haciendo en nosotros. El poder supereminentemente grande no nos viene como una gracia adicional, más bien lo experimentamos al ver. De manera que la cuestión esencial es la revelación. Esta está en ver. Oír simplemente es inútil. Usted habrá oído mucha enseñanza, pero si no tiene revelación, no presenciará su poder en su vida. Lo que usted ha oído es como una cuenta muerta que nunca podrá ser cobrada. Que Dios nos libre de estas cuentas muertas, que es lo que con frecuencia puede llegar a ser la enseñanza. Debemos pedirle que nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación para poder ver realmente. Necesidad de la revelación. Ya hemos explicado algo con respecto a la oración de Pablo por los santos, que aparece en el primer capítulo de Efesios. El asunto principal de esta oración es que el pueblo de Dios pueda recibir de él el espíritu de sabiduría y de revelación, para que de esta forma tener los ojos abiertos y poder ver varias cosas. Lo que nos descubre de manera especial el capítulo 1 de Efesios es el hecho de que todas las obras de Dios han sido hechas y de que lo que necesitamos hoy no es que Él las haga de nuevo, sino que nos dé revelación sobre lo que ya ha realizado. Dios ya tiene su plan y su voluntad. Sus hijos de hoy necesitan saber cuáles son. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hebreos 11:6. Debemos ver que, porque Dios es, no cambia nunca. Por tanto, la oración del apóstol en el capítulo 1 de Efesios pide que el Señor nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación. De esta forma conoceremos verdaderamente a este Dios que ya es y conoceremos en realidad la obra que ya ha hecho, así como el plan que ya se ha trazado. Mucha gente tiene ante Dios este pensamiento, que lo mejor sería que en el plan de Dios pudiera haber nuevas decisiones y nuevas obras divinas. Sin embargo, el apóstol nos muestra que no es así, que no es cuestión de si sería mejor que su plan se ejecutara de esta u otra forma, porque Dios ya ha decidido y a nosotros solo nos toca descubrir lo que Él ha decidido. Necesitamos el espíritu de sabiduría para comprender la labor que Él hace y el espíritu de revelación para conocer la obra que ya ha hecho. Tan pronto como veamos esto, tendremos una experiencia nueva y seremos personas útiles en sus manos. Pablo nos revela ahora que la obra de Dios tiene dos partes. La primera la llevó a cabo antes de la fundación del mundo. La otra la ejecutó en la cruz. Todo lo que tiene que ver con su plan eterno fue hecho antes de la fundación del mundo, mientras que todo lo relacionado con la caída y la derrota del hombre fue llevado a cabo en la cruz. Dios ya tiene en la eternidad un llamado, una elección y una predestinación. Todo lo que tiene la intención de hacer ya ha sido decidido antes de la fundación del mundo. Allí fue escogido y predestinado, y nada podrá conmoverlo. De hecho, después de la creación del mundo, el hombre cayó y Satanás entró en escena para destruir la obra de Dios. Sin embargo, gracias al Señor, que supereminentemente grande es el poder que Él manifiesta para con aquellos que creemos, existe ciertamente la caída,
pero también hay redención. Existe en verdad la muerte, pero también hay resurrección. Dios tiene un plan eterno y tiene una redención por medio de la cruz. Su plan eterno parecerá haberse desvanecido al caer el hombre. No obstante, lo que su caída podía hacer desvanecerse, la resurrección lo puede rescatar y restaurar. La cruz puede enfrentarse a la caída y la resurrección tiene capacidad para deshacerse de la muerte. La obra de Dios se realiza por medio de la cruz y de la resurrección. Algunas veces los hombres tienen la tentación de decir, si antes de la fundación del mundo Dios hubiera tomado tal y tal decisión, qué bueno hubiera sido. Pero Pablo nos dice que lo que Dios ha predestinado antes de la fundación del mundo es perfecto y completo. Es posible que los hombres tengan hasta la tentación de decir, si Dios hiciera hoy esto y aquello. Sin embargo, Dios quiere que comprendamos que todo ya ha sido hecho en la cruz y en la resurrección. Por eso no encontramos a Pablo orando para que Dios haga un poco más a favor nuestro, ni para que haga un poco más rica su gracia para con nosotros, o manifieste su poder en nosotros un poco más. No. Pablo ora para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Lo que Pablo anhela para nosotros no es que podamos recibir más de Dios, sino que podamos ver cuán glorioso, rico y grandioso es lo que ya hemos recibido. Entonces, aquello que hemos de recibir como consecuencia de la oración de Pablo en el primer capítulo de Efesios es la visión. ¿Cuántos creyentes hay que aún están esperando algo, como si Dios nunca hubiera obrado en su vida, ni les hubiera dado algo? Sin embargo, lo que tienen de especial el capítulo primero de Efesios es el deseo que tiene Pablo de mostrarles a los creyentes que Dios lo ha hecho todo, y según esto, no le queda nada por hacer. Lo hizo en la eternidad y lo hizo en la cruz y en la resurrección, con la consecuencia de que hoy solo nos queda una cuestión pendiente, la de si vemos o no. El problema de hoy no es obrar a Dios, sino ¿vemos lo que Dios ha obrado ya? La diferencia entre estas dos preguntas es inmensa. Supongamos que cierto hermano tiene muy mal carácter. Por el momento usaremos esta pobre ilustración como ejemplo. Intenta vencerlo una vez, pero no puede. Trata de luchar con él por segunda vez, pero fracasa. Por tercera vez trata de resistirse, pero nuevamente no tiene éxito. Como consecuencia, piensa en su corazón, ¿por qué Dios no hace algo para ayudarme con mi carácter? Parece culpar al Señor por no hacer algo. Aquí vemos que el problema de este hermano está en que espera que Dios haga una obra a favor de su carácter. Piensa que con que Dios mueva la mano solamente, ya todo va a ir bien. Sin embargo, en el primer capítulo de Efesios dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 3. Bendijo quiere decir que ya fue hecho. El pensamiento de Dios no es que le pidamos que haga más. Al contrario, quiere abrir nuestros ojos para que podamos ver lo que ya Él ha hecho. Sin embargo, tenemos la tendencia a orar así. Dios mío, ¿por qué no me das más poder para alejar de mí el mal carácter y muchas otras cosas desagradables? Le pedimos un poder mayor y no obstante la Biblia nos dice que no necesitamos más poder, sino el espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos darnos cuenta de la supereminentemente grandeza del poder que ya está en nosotros. Si un día el Señor nos abre los ojos para que veamos la grandeza del poder que está en nosotros, entonces gritaremos en triunfo que no hay nada mayor. ¿Nos damos cuenta de que el poder de resurrección es el mayor poder de Dios? En la Biblia, Dios nos ha manifestado este hecho, que la resurrección permanece como la consumación de su obra. En la resurrección, Dios hizo su obra mayor y, por consiguiente, quiere que se nos abran los ojos para que podamos ver que no puede hacer nada más allá de la resurrección, porque lo que hizo en Cristo es la cima de su obra y no le queda nada por hacer. Alabemos de verdad a nuestro Dios porque su obra ya está completa y no se le puede añadir nada.
Que el Señor nos abra hoy los ojos para que podamos ver esto. Una vez que veamos la supereminentemente grandeza de su poder, lo experimentaremos de inmediato en nuestra vida. Qué realidad tan triste es entre los hijos de Dios que la liberación que muchos de ellos esperan es una liberación futura. Es posible que suceda mañana o quizá el próximo año. Sin embargo, Dios desea intensamente que sus hijos vean una liberación que ya ha tenido lugar y que no necesita de espera para ser cumplida. En la mente de muchos santos, su victoria es algo del mañana. La respuesta a su esperanza, expectación o oración se halla en el futuro. Pero si tenemos revelación, podremos ver el acto de Dios ya realizado. La revelación nos hace ver lo que el Señor ya ha hecho, no lo que va a hacer. No obstante, muchos esperan ser liberados en algún día futuro de la debilidad o el fracaso que tienen en su vida. Con que solo dejaran que Dios les abriera los ojos, les bastaría para comprender que esta debilidad o este fracaso ya fueron derrotados en la cruz. Entonces alabarían al Señor diciendo: Dios mío, te doy gracias y te alabo, porque ya lo hiciste. Gracias a ti, alabado seas. Esto está totalmente vencido. En cuanto a aquellos de nosotros que ya hemos experimentado esto, con frecuencia palpamos lo precioso que es el capítulo 1 de Efesios, porque nos muestra que el perdón de nuestro pecado, nuestra redención y la recepción del Espíritu Santo son hechos realizados. Este pasaje nos sugiere firmemente que ya tenemos todas las cosas y que solo nos falta una, la revelación. Si este elemento faltante se halla presente, todo irá bien. ¿Por qué tenemos todavía tanta debilidad? Porque no vemos. ¿Por qué somos todavía tan inútiles? Porque no vemos. ¿Por qué cuando el Señor Jesús se hallaba sobre la tierra tenía un poder tan grande y sin embargo nosotros nos hallamos continuamente faltos de poder? De nuevo la respuesta es porque no vemos. El poder que Dios les muestra a aquellos que creen es según esa operación del poder de su fuerza, la cual obró en Cristo. Este es el poder que Dios nos da a nosotros. El único problema está en el hecho de que no vemos como el Señor ve. La distinción no está en el tipo o el grado de poder, sino en si vemos o no. Lo que nos falta hoy es revelación. Todo irá bien si la tenemos. Por eso hay que hacer hincapié en la necesidad de revelación. Escuchar simplemente mensajes sobre este asunto es algo inútil. El elemento de la visión debe estar presente. Revelación y no simplemente doctrina. Podremos estudiar el primer capítulo de Efesios hasta saberlo de memoria, pero no por eso vamos a experimentar el poder del que habla. Hasta que un día veamos, entonces seremos transformados realmente. Pablo oró diciendo: el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo nos diera espíritu de sabiduría y de revelación. Sin el Espíritu Santo, ¿qué provecho hay en que la enseñanza sea muy clara? El Espíritu Santo es el que nos abre los ojos para que veamos. Cuando nos los abre de verdad, inmediatamente podemos decir: gracias a Dios, la obra está hecha. No debemos esperar que el Señor nos dé un poder mayor. Simplemente hemos de percibir lo grande que es el poder que Él ya nos ha dado. El espíritu de sabiduría nos hará comprender y el de revelación nos hará ver. La sabiduría aclarará las cosas y la revelación nos las traerá hasta nosotros. Quizá hayamos oído muchas veces hablar de los propósitos eternos de Dios y del lugar de la Iglesia en sus planes eternos. No obstante, ¿cuándo comenzamos a identificarnos con los planes divinos? Comenzamos con la revelación, por lo que nos muestra lo que Él llevó a cabo en la cruz, además de lo que ha preordenado desde la eternidad pasada. Esta revelación es la que nos hace ver la predestinación eterna y la obra de la cruz. También esta revelación nos hace ver y conocer el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Es ella también la que nos hace formar parte de la Iglesia y nos convierte en vasos útiles en manos de Dios. Estas palabras han de sonar muy familiares para algunos. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta una vez más ante el Señor de la importancia de la revelación. Creemos que Dios en el cielo está ocupado actualmente en su revelación, porque ya hizo todo lo que tenía intención de hacer. Por tanto, no necesitamos pedir nada, sino más bien orar por nuestros hermanos y hermanas para que vean. En esa misma forma oró Pablo por los hermanos de su tiempo. Que Dios nos dé a todos el espíritu de sabiduría y de revelación.
Oremos humildemente ante Él. Dios mío, quiero ver, quiero ver.